Bueno, yo les iba a hablar sobre el peroné. Esto va a ser rápido porque pues es un hueso que hemos visto normalmente. Bueno, ayer vimos la tibia. Sí, entonces, pues el peroné es otro hueso que es casi similar, pero también tiene sus pequeñas diferencias. Aquí se las voy a tratar de explicar lo mejor posible. Bueno, vamos a empezar. Este es un cuerpo largo, delgado, es un hueso par, asimétrico, que se encuentra situado en la parte lateral de la pierna. Sí, si se fijan en esta imagen va a estar situado a un lado de lo que es la tibia. Sí, entonces, pues está, ¿cómo se dice? A los costados. Todo lo que es fibular o peroneo siempre va a estar situado hacia afuera de la pierna. Es fibular por la forma que eso tiene, ya que antes se utilizaba un broche en la época de los romanos y griegos, y pues los soldados lo utilizaban para cerrar sus armaduras. Entonces, pues se le daba ese tipo de nombre. Mientras que su origen etimológico, peroné significa broche o hebilla. Bien. Este se articula por la parte de arriba con el extremo superior de la tibia y hacia abajo se articula tanto en el extremo inferior de la tibia y con el astrágalo. Ayer lo estábamos nombrando. Creo que ya cuando entremos vamos a ver lo que es esta parte, así que es todo lo que son los huesos del pie. Luego le pregunto al doc a quién va a estar, quién lo va a presentar. De hecho, creo que son las siguientes dos personas. Bueno, como el peroné es un hueso largo, a ese se le considera tres cosas, un cuerpo y dos extremos. ¿Sí? ¿Alguien aquí hasta aquí alguna duda? A ver, Bien. El cuerpo del peroné posee la forma de un prisma triangular, donde vamos a encontrar tres caras y tres bordes. Tenemos pues, la cara lateral, medial y posterior. ¿Sí? Esta parte, sí, es la parte lateral. Todo esto es la parte medial y la de abajo es la posterior. ¿Sí? En esta imagen es del libro de Gray y pues se considera que la cara medial como parte de la cara posterior, pero en el Quirós se considera como si como ya se los acabo de mencionar, de que pues este lado es la lateral, esta es la medial y pues esta es la posterior. Sí, aquí estamos viendo una representación de cómo sería la tibia con el peroné. También además de las tres caras también tenemos tres bordes, un borde anterior, posterior y uno interóseo. Aunque más adelante pues les voy a mostrar cuatro bordes, pero pues, nada más se cuentan tres. Bueno, pues para volver a recapitular, son tres caras, una lateral, medial, posterior y tres bordes, anterior, posterior y interóseo. Bueno, aquí les voy a explicar con la cara lateral. Lo que vemos en la mitad, que es en esta parte, es una vista anterior de peroné, o sea, está por delante. En sus dos tercias partes superiores vamos a encontrar la inserción de dos músculos. Hacia arriba es el músculo peroneo largo y hacia abajo, que es más o menos en esta parte, el músculo peroneo corto. Esos son los dos músculos que se van a insertar en las dos primeras partes. En el tercio inferior existe la cresta oblicua y divide la cara lateral en dos superficies, en una anterior y una posterior. La anterior será subcutánea, por eso está en contacto con la piel. Así que sería déjame anotar. Sería esta parte. Si se fijan en sus pies, pueden tocar aquí lo que es, por si decirlo, el talón. No el talón. El huesito que sobresale lo podemos tocar. Entonces, pues es esa parte. Sí, es la parte subcutánea. Bueno, mientras que en la posterior toma el nombre de canal de los peroneos o surco maleolar, el cual va a dar paso al tendón de los músculos peroneos largos y el peroneo corto. De hecho, aquí lo estamos viendo. En la parte de atrás, sí, estamos viendo que están pasando estos dos tendones. Bien. Bueno, aquí estamos viendo la cara medial, es un tanto especial. En el dibujo podemos ver la parte lateral, la parte posterior, sí, que es esta parte lateral, pasa parte posterior. Y pues en la cara medial está por enfrente, pero se fijan, pues aquí debería haber nada más una línea, pero aquí hay una subdivisión. Esto sucede que en la cara medial tiene su propio borde. Es que se le conoce como el borde, ¿cómo se llama? El borde interóseo.
Y la presencia de este divide la cara medial en dos segmentos, en uno anterior, que sería pues este, y uno posterior, ¿sí? Viéndolos anatómicamente desde enfrente. El segmento anterior únicamente será visible desde la vista anterior y pues el posterior pues por la parte de atrás, por la posterior. Las inserciones de este músculo es el músculo extensor largo de los dedos, ¿sí? Aquí estamos viendo que este es el más largo. Y si se fijan, ya lo habíamos visto en disecciones, que nada más podemos mover estos 4 dedos juntos. ¿Sí? El músculo extensor largo del pulgar, por eso podemos mover el dedo gordo, nada más. ¿Sí? Entonces son totalmente independientes. El que está chiquito y todo eso es el músculo conocido como el tercer peroneo, o su nombre de antes era músculo peroneo anterior, pero pues ya no se utiliza mucho, entonces pues los más importantes es el extensor largo del pulgar, así que sería este, y el extensor largo de los dedos. Bueno, vamos con la cara posterior. Toma el hueso y buscar en foramen nutricio. El foramen nutricio del peroneo o de la fíbula siempre se encuentra en el tercio medio, que sí, sería esta parte. De su cara posterior es lo que la caracteriza. Así se puede colocar el hueso y en posición anatómica, porque así se reconoce en su cara posterior y en sí su primer detalle al describir. ¿Sí? Que sería conocer esta parte. ¿Sí? Es, bueno, la parte más grande de la parte superior. ¿Sí? Entonces, una vez viendo esta parte, que tenemos esta forma, así que vemos más o menos, perdón por mi dibujo, ¿verdad? Si, cuando vemos esta parte, o sea, esta salida hacia la parte derecha, podemos encontrar que estamos viendo la parte posterior. ¿Sí? El tercio superior se inserta el músculo sóleo, ¿sí? Que es esta parte que sería pues el chamorro. Ahí. Sí, es esta parte que es el chamorro. Mientras que en el tercio medio se inserta el músculo flexor largo del pulgar, ¿sí? Que ya lo acabamos de ver. ¿Sí? Es esta parte que está debajo de lo que sería conocido como el chamorro. Y finalmente el tercio inferior, rota ósea, sufre una torsión. O sea, esta parte rotan en sí mismo. ¿Sí? Entonces, pues la parte posterior pasa a ser la medial, mientras que la cara lateral pasa a ser el posterior formando el canal de los perones, que ya lo vimos, que es, le doy hacia atrás para que puedan verlo, que sería esta parte. ¿Sí? Bien. Ahora sí, vamos con los bordes. Están complicados de entender, pero en sí pues son fáciles. Bueno, ya cuando los conoces. Los libros actuales nos hablan de un borde anterior, uno posterior y uno interóseo. El borde anterior es el que se conoce como la cresta de la fíbula a la altura del tercio medio, ¿sí? Que sería más o menos esta parte, ¿sí? Que es la que conecta. Aquí tenemos la fíbula y aquí tenemos la tibia. Todo esto es el hueso. Yo la primera vez que lo vi, bueno, la pierna, perdón. La primera vez que lo vi, no sabía qué era, entonces ya más o menos lo puedes conocer. Aquí están todos los músculos. Sí, aquí tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Pero esta sería 1, esta sería 2 y esta sería 3. Sí, ahorita les había dicho de que íbamos a ver 4, pero en realidad son nada más 3, porque al final, más o menos por lo que es el chamorro, se va cerrando estas membranas, haciendo que nada más existan 3. Entonces, nada más se conocen 3. Bueno, el borde posterior, conocido antes como borde lateral, según el TESIT, presta inserción al tabique intramuscular que separa los músculos del compartimiento posterior con los músculos del compartimiento de la pierna, que sería esta parte, estas dos, ¿sí? Entonces, estas dos son los que van a ser las más importantes, por decirlo. Bien. El extremo superior, también conocido como cabeza del peroné, pues es un extremo cónico de base superior, donde se describe una canilla articular y un cuello, un vértice de la cara. Sí, aquí lo estamos observando. Sí, que sería esta parte. El vértice, aquí sería la parte canicular, que es la que articula con la tibia.
La cabecilla articular es una superficie de forma oval, casi plana, que está destinada a la articulación con el homólogo a otra superficie articular que se encuentra en la cara posterior del cóndilo lateral de la tibia. ¿Sí? No sé si se alcanza a ver qué es esta parte. ¿Sí? Aquí estamos viendo esta parte, pero metida, ya dentro del hueso. Ah, la, ¿Cómo era? Ah, a esta canilla articular encontramos una pequeña eminencia denominada vértice de la cabeza, antes conocida como apófisis estiloides, así que es esta parte, que es la que sobresale. En este vamos a dar inserción a dos músculos, al bíceps femoral, al tendón inferior del bíceps femoral, también presta inserción al tendón colateral del peroneo, así que el peroneo pues sería este tendón y este que está cortado pues sería el tendón inferior del bíceps femoral. Sí, es el bíceps femoral y este el colateral peroneo. Por delante de este vértice de la cabeza se inserta el músculo hacia adelante y hacia atrás del vértice se insertan dos músculos también, el músculo peroneo largo y por detrás el músculo sóleo. El músculo sóleo, pues ya lo acabamos de ver, es el chamorrito. Todos toda la cabeza se encuentra unida al cuerpo gracias al cuello de la fíbula. Consejo: la parte lateral del cuello del peroné es conformada por el nervio peroneo común. ¿Sí? O sea, lo va a abrazar, por así decirlo, y va a meterse por el sóleo. Entonces, pues, este es el nervio peroneo común. Bien. Extremo inferior de las caras. Bueno, el extremo inferior del peroné posee una eminencia cónica que corresponde al malleolo lateral, que ofrece tres caras, tres bordes y un vértice. Eso ya lo vimos. Las caras, pues, es la anterior, posterior y medial. ¿Sí? Esta sería la anterior, esta sería la posterior, y esta es la más importante, por decirlo. Bueno, la anterior es lisa, es subcutánea, se puede palpar en el tobillo y se encuentra en el malleolo lateral descendiente y desciende un poco más en relación del malleolo medial. Sí, no sé si se fijan. ¿Dónde estaba la imagen? Sí, aquí. No sé si se fijan que en esta parte está más abajo que el de la tibia. Entonces, pues esa es la pequeña relación que tiene con el malleolo medial. Bien, ahora pues vamos con la posterior, que sería esta parte. Sí, encontramos el surco malleolar por donde pasan los tendones de los músculos peroneo largo y el peroneo corto. Sí. Bueno, ahora esa parte es la más importante. Sí, bueno, aquí están los tendones, ahorita ya los vimos. Aquí están esta es la parte más importante, por decirlo. Eh, de arriba hacia abajo prestan las estructuras. Uno, la superficie está rugosa, la cual se inserta en la membrana interósea de la pierna. Más abajo encontramos una superficie articular convexa y esta desarticula con dos huesos, con la escotadura peronea de la tibia que se encuentra en la parte lateral inferior. También se articula con la cara lateral del astrágalo. Sí, que el astrágalo, bueno, es esta parte, está por la parte de atrás. Sí, que sería esta parte. Perdón. Bueno, debajo de aquí encontramos una depresión más o menos ovalada que presta inserción al ligamento taloperoneo posterior. ¿Sí? Bueno, esto sería lo más importante de esta parte. Y ya, pues, por terminar, porque pues les comento, esto es un poco rápido. Son tres bordes, uno anterior, uno posterior, uno lateral, que en realidad no tiene pues, nada de importancia. El borde anterior presta inserción a tres ligamentos, los cuales de arriba hacia abajo son el ligamento tibioperoneo anterior y el ligamento teloperoneo anterior. Y el tercero creo que era el ligamento... Ay, ¿cuál era? Calcaneoperoneo. Aquí está, calcaneoperoneo. Y pues el borde anterior se inserta el ligamento tibio peroneo posterior. Sí, en sí eso es lo más importante de lo que debemos de conocer de la... Bueno, esto sería lo más importante de lo que es el peroné. ¿Alguien tiene alguna duda? No, la neta no. ¿No? Muy bien. No, quedó muy claro.